Hola, hola, mi preciosa, maravillosa, bellísima gente. Aquí Susana de Siempre Evolución nuevamente con ustedes, con este temita que prometido es deuda. Estoy un poquito cansada, ya es tarde, después de la jornada laboral. Sin embargo, ya es un tema que durante todos estos días he estado conversando con mis consultantes y es la bendición del Padre. Me imagino que ustedes que pincharon dijeron, bueno, ¿y por qué? O algunos dicen, bueno, mi padre me maldijo, o ¿para qué? Y tal. No sé si ustedes saben, pero nuestra economía y nuestro auge y nuestra yang, a propósito de los últimos videos que estoy publicando, que tiene que ver mucho con la masculinidad, proviene de nuestra línea paterna. Nuestra madre, la función materna siempre es acoger, es chiñar, es desarrollarnos la parte emocional. La parte del auge, sobre todo el económico, últimos días lo he estado trabajando con muchas personas y les invito a ustedes también a pensar que tanto cuando ustedes piensan en la economía, piensan en su padre, en lo que su padre les haya dicho de la economía. Cuando hablamos de biodescodificación, normalmente hablamos de que, por ejemplo, cuando la persona tiene, no sé, eh, por ejemplo, ¿qué le gusta a usted? ¿Más dulce o más comida salada? Cuando hablamos de salado, estamos hablando de lo sólido, de primero te come la comida, luego el postre. El postre, el dulce, siempre lo relacionamos con mamá. Lo sólido, lo salado, lo nutriente, lo próspero, voy a decir yo, lo relacionamos con el papá. Entonces, ¿por qué es tan importante la bendición del padre? Vienen muchos temas ahí. En muchas ocasiones las mujeres, cuando somos madres y somos madres solteras, enojadas con el padre de nuestra criatura, maldecimos a este padre una y otra vez, en muchos casos con sobradas razones porque muchas veces no es responsable, pero lo que sucede es que el hijo va creciendo con este enojo. Aquellos que no han visto, hoy me recordaron el otro video que tengo en el canal, enojado con mi padre por mi madre, no, perdón, enojado con mi padre por mi madre, exacto, eh, que es ese otro video. Y lo que explico en este actual es que cuando nosotros nos enojamos demasiado con nuestro padre, nosotros automáticamente anulamos de cierta manera este auge que viene por la línea paterna, esa prosperidad, esa bendición. ¿Qué es una bendición? La gente dice, bueno, maldecir, decir mal. He escuchado muchas personas que inclusive dicen, usted nunca se va a casar. Ojalá que le vaya mal en la vida. A veces, ¿verdad? Son cosas terribles. Porque nosotros en este éter, en esta akasha y sobre todo en esta sangre, nuestra sangre nos une, nos unifica. Estaba trabajando con una persona que tenía maldición. Bendecir es decir bien, maldecir es decir mal. Pero la palabra, no nos damos cuenta hasta qué punto la palabra afecta muchísimo todo y nuestro bienestar. Entonces, esta persona que estaba, no sé, maldita o maldecida, e inclusive tenía, como a veces le dicen, trabajito, ¿verdad? O como le llamen. La persona estaba y la hija de esa persona estaba bajo el mismo manto de maldición. ¿Por qué? Porque nos unifica la sangre. Por eso en muchas culturas, sobre todo en el Islam, se dice, bueno, y vos maldijiste a la familia con este acto que hiciste. Entonces, uno de los familiares erró o tienen esa conciencia de la familia que dice, nadie puede errar porque maldices a toda la familia. Tiene un poquito más de conciencia en ese sentido. Nosotros, que pueden también ver el video Injusticias del clan familiar, bueno, les invito desde ya a suscribirse al canal y ver todos los videos, y obviamente, como siempre les pido, compartir con aquellas personas que usted considera que les puede servir. Pero sí, nuestra economía, nuestro auge, nuestro casamiento o nuestro auge en cuanto a la pareja, que nos vaya bien en la vida, donde la abundancia crece, porque el padre es el yang.
Nosotros estamos hechos mitad mamá, mitad papá. Nos hicieron óvulo espermatozoide, ¿verdad? Al unirse esas dos energías, que es la masculina y la femenina, nos dotan ambos de distintas sustancias que son necesarias para la vida. Entonces, la sustancia del padre lo que nos da es esa prosperidad. ¿Qué pasa si mi padre no me bendice? O yo anulo la existencia de un padre. No le doy cabida en mi vida. Deshonro a mi padre. Por ejemplo, ¿cuál es la ley del orden? La ley del orden que yo voy a honrar a mis ancestros. ¿Quién fue primero? ¿Quién fue segundo? ¿Quién fue tercero? O la ley del orden, yo voy a honrar a la primera esposa, a la segunda esposa, yo soy la tercera esposa, o viceversa. O honrarás al primer esposo, segundo esposo, no sé. O mis padres tienen que honrar a mis abuelos, yo honro a mis abuelos, a mis abuelos tienen que honrar a sus tatarabuelos, y así. Independientemente, en muchos casos, hay muchas razones por las cuales, por alguna razón, hace mucho tiempo he estado, de hecho, investigando hasta en el Tinder lo que era funcionalidad paterna. Y les invito a ver para que vean, hay varios videos en ese canal. El padre es el primer video. Y los que estaba investigando con otras personas se llama funcionalidad del padre y la carta de un padre, que les invito a ver porque es súper interesante, porque es como realmente un padre piensa, que al menos esa persona que me dio permiso de haber dicho esa carta en ese video, lo pudo decir con la boca, pero muchos, como lo vamos a seguir viendo en los otros videos, al ser energía masculina, no es tan elocuente en cuanto a la palabra, muchas ocasiones, en cuanto a traducir lo que realmente siente, piensa, necesita y quiere. Muchas veces es más complaciente a través de un acto que elocuente en cuanto a decir esas cosas. Entonces, devolviéndonos la bendición de un padre, la bendición de un padre es supremamente necesaria para nuestra vida. Realmente nosotros deberíamos llevarnos bien con todo el mundo, pero las primeras personas con las cuales tenemos que llevarnos bien son nuestros familiares. Y creo que todos, de alguna manera, y yo digo, eso es la regla, yo creo que todos de alguna manera padecemos a nuestro padre y padecemos de alguna manera a nuestra madre. Aun cuando la madre es muy buena, hay amores que matan, ¿verdad? A veces este amor tan grande que siento me hace sentirme obligado o obligada a, me hace anularme en muchas ocasiones o sentirme culpable porque no doy lo suficiente y tal. O en otro tipo de casos, más bien estamos enojados, resentidos. Recuerden que los padres lo que hacen, lo que vienen ellos, es darnos pruebas para que nosotros aprendamos y para que evolucionemos. Que por alguna razón la gente, por alguna razón no nos enseñan esas cosas. Y pasamos errando, enojándonos con ellos porque no sabemos cuál es la funcionalidad de ellos en nuestra vida. Entonces, gente, si ustedes tienen problemas con la economía, si a ustedes les cuesta prosperar en la vida, tener abundancia, yo les invito a resolver sus relaciones con sus padres. Y la bendición a veces se pide, a veces se exige. Uno desde el lugar de hijo tiene que aprender a qué. ¿Qué es lo que hacen los hijos? Es la pregunta que siempre hago. La gente siempre dice, yo les digo, usted no sabe ser hijo. ¿Cómo? ¿Qué es ser hijo? Y yo le pregunto, ¿qué es ser hijo? Cri, cri, cri. Y la gente no me sabe responder. ¿Qué es lo que hace un hijo? Un hijo frente al padre lo honra, pero también le pide. Y el padre, a partir de esta petición, aprende a dar. Una de las cosas que un padre tiene que aprender a dar es esa bendición. Es creer en sus hijos. Por alguna razón las madres per se creen en sus hijos. He visto que los padres per se ponen obstáculos muchas veces y dudas, siembran muchas dudas. Entonces al hijo le toca pedir al padre que crea en él, que lo bendiga, que la bendiga y que le dé prosperidad. Es un poco rudito este tema, porque cuando lo piensas de un hombre a un hombre es como fácil, ¿no? Pero cuando viene el factor padre e hija femenina, sobre todo, digamos, desde el contexto donde yo lo estoy hablando, ¿verdad? Porque me he dado cuenta que las personas que me ven el otro día me estaban hablando de
ay, ¿dónde era? Canarias, que están totalmente al otro lado, casi por África. Y yo hablo desde un contexto de Latinoamérica, de Costa Rica propiamente. Existe una serie de machismos o una serie de percepciones distorsionadas a mi criterio sobre lo que es hombre, sobre lo que es mujer. Y muchas veces, por muchísimas razones, se han habido diferencias entre padre e hija. Que en algún momento voy a grabar videos sobre esto porque es todo un tema. Igualmente, es importante que yo desde el lugar de hija le pida a mi padre que crea en mí, que me bendiga, que, que cuando cargamos nosotros con el juicio de nuestro padre, digamos, desde el lado de mujer, ¿qué he escuchado? Como psicoterapeuta le digo, como siempre digo, hablo desde la experiencia empírica, es decir, de tantos y tantos, yo no sé ni cuántos miles, seguramente casos. He escuchado muchas veces, por ser mujer, un juicio de un padre, cuidado seas, perdóname mi francés, puta, cuidado te acostas con aquel, deberías andar como señorita. Entonces, las mujeres cargan con mucha cosa desde sus papás que las ven a través de un prisma de esta feminidad trastocada o esta feminidad incompleta o esta feminidad juzgada, es la palabra, juzgada tal vez. Y cuando carga mucho con este juicio el padre hacia las mujeres, ese padre puede cargar muchas veces porque es aprendido, porque así es la sociedad, porque a todos se les enseñó mal, porque tuvo muchos señalamientos hacia la propia madre, hacia la abuela, o porque venimos de árboles genealógicos podridos y que no nos enseñan. Entonces, esa bendición a veces inclusive he visto que el padre tiene mucho amor por sus hijas y por sus hijos también. Pero el ser en condición de masculino, conste, sigo hablando desde América Latina, es muy diferente en diferentes culturas. A mí que me encantan las culturas, me he dado cuenta que todos padecemos de formas distintas y las resoluciones son totalmente diferentes. De hecho, cuando a mi consulta llegan personas de otros países, bueno, que atiendo gente casi que por todo lado del mundo, obviamente me tengo que adaptar a la cultura y como viajo bastante, entonces como curiosamente son personas que casi siempre sí, son personas de los países donde ya he viajado, entonces es muy interesante. Todavía no he entendido a nadie donde no he viajado. Entonces, al interpretar esa cultura es muy diferente cómo se comporta. Pero si lo vemos desde la América Latina, vemos cómo al padre le cuesta expresar emociones. En cultura rusa también, por cierto. Cuesta, esa hombría a veces pesa, ese machismo a veces pesa, ese yo debo, ese cargar, ese peso con los años. Y por alguna razón las emociones están siendo trastocados. Entonces es aquí donde entra en juego el hijo, la hija, y uno piensa, bueno, pequeño, no necesariamente, siendo grandes, siempre estamos en lugar de hijos e hijas. Puede que su padre tenga 70 y usted tenga 55 o 50, ¿verdad? Tiene derecho de pedir a su papá. Solamente tenemos un papá y una mamá biológica, los cuales nos deben la vida y nosotros nos deben, consta, nos la han regalado. Y ya que nos trajeron a este planeta, les toca cumplir con nosotros. Hijos, honrarás a tus hijos, otro video que hay en este canal que probablemente mucha gente va a decir, ¿what? No es lo que normalmente, no es que honrarás a tus padres. Bueno, sí, también los padres tienen que honrar a sus hijos. Y gente, les invito desde ya a pensar en las bendiciones que ustedes necesitan de sus padres y de qué manera podrían obtenerlos. En algunos casos es un poco difícil. Las madres son menos escurridizas de la presencia de los hijos como lo son los padres por distintas razones y menos no han vivido con ellos su vida o no han tenido la relación como idónea. Pero, como siempre digo, gente, por algo usted escogió este papá o esta mamá antes de nacer. Gente, les invito a tener bendiciones de sus padres, a que sean prósperos, a que en todo les vaya bien, a que realmente den un pequeño espacio y se pregunte, ¿la ocupo, la bendición? Porque usted me podría decir no y yo le voy a decir sí. Y les confirmo de qué manera.
Mitad de mi mamá, mitad de mi papá. Si yo tengo problemas con mi papá, yo tengo problemas con la mitad de mí. Ah, voilà. Entonces yo ando caminando solamente con un lado. Usted se imagina caminando con una pierna y una mano y el resto arrastrándolo. Pues sí. Y les digo que si ustedes quieren estar bien, lo primero que tenemos que arreglar es este cuerpo que les debemos, de cierta manera, o les honramos, les gratificamos, les agradecemos a nuestros progenitores, que son los que nos lo han dado probablemente con mucho amor y un buen sexo. Bueno, obviamente. Últimamente he estado hablando mucho de la sexualidad y es como, uy, sexo. Y siempre le recuerdo a la gente, si no fuera por sexo, usted no existiría. Entonces, honrémoslo. Gente, con muchísimo cariño y muchísimo amor, Susana y Siempre Evolución, les deseo bendiciones, prosperidades y yo los bendigo desde mi corazón para ustedes, que mi corazón es súper grande. Les bendigo y espero que también ustedes consigan estas bendiciones. Conste, si sus padres están muertos, con una foto ustedes pueden hablar con ellos. No existe la muerte. Si todo, como dicen, no muere, se transforma, quien dice que el alma muere. Entonces, conversar con sus padres, aun si no están presentes en esta vida física y tal. Gente, muchísimo amor, muchísimo cariño. Los espero en próximos videos y obviamente suscribirse al canal, por favor, y compartir los videos. Nos vemos, gente. Chao, chao.